Reporte 100. Agradezco a la senadora Lili Telles que esté con nosotros esta mañana aquí en Reporte 100. Lili, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, Juan Carlos. Muchas gracias, Lili. Lili, todavía estaba el cuerpo tibio, no fue demasiado rápido irte ya a la fracción del PAN cuando apenas hace mes y medio dejaste la fracción de Morena. No, porque estoy recibiendo por primera vez en mi vida un salario del erario. Sí. Y tengo que dar resultados. Sí. Entonces, no puedo estar sin trabajar. Sí. ¿No era mejor ser senadora sin partido que senadora del PAN? En términos de discurso, sí, porque se oye muy bonito ser senadora independiente y ser senadora sin partido. En términos de discurso, sí. En términos de vanidad, sí. Pero en términos reales, no. Porque sería una traición a los sonorenses. Porque si no tienes partido, prácticamente no puedes trabajar. Y yo no llegué ahí para simular, llegué a trabajar. ¿Qué sucede? Que como México está sometido desde más de 90 años a una partidocracia, el Senado es un espejo, es un reflejo fiel de esa partidocracia. Entonces, si un senador no está en una fracción parlamentaria, prácticamente no puedes hacer nada. Sí. Pero, por ejemplo, Emilio Álvarez y Casa es senador sin partido y pues ¿sí? Se le nota un trabajo que trasciende, que tiene eco, sus posturas tienen cabida en los medios de comunicación. ¿Él cómo le hace, por ejemplo, Lili? Trasciende en lo mediático, pero no hay fuerza real adentro. Sí. Lo mediático yo ya lo tengo, es a lo que me he dedicado toda mi vida. A mí me están pagando ahí porque realmente se hagan cambios. Sí. Y para ello se tiene que estar en una bancada. Sí, prefiero pagar el precio de que me digan, ya se unió a otra bancada. Prefiero pagar ese precio porque es más honesto trabajar de verdad para lo que se me está pagando. Sí. ¿Te fuiste a la mafia del poder, con los de la mafia del poder? Pues hace poco yo puse un tuit que decía que, me lo refiero porque tuvo mucho eco, que pensé que iban contra la mafia del poder, los de la 4T, pero que más bien parece que le están entregando el poder a la mafia. ¿Así de plano le están entregando el poder a la mafia? Eso parece. Sí. De hecho, durante algún tiempo estuvo fijada en tu cuenta de Twitter tu crítica que hiciste porque López Obrador saludó a la mamá del Chapo Guzmán. ¿Es real? ¿Hay un pacto con el cártel de Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador? No sé si es real, pero ese hecho a mí me rompió el corazón. Sí. Me causó una enorme indignación que haya hecho eso. Sí. Eso nunca me lo hubiera imaginado. Estuvo muy mal. Lastimó mucho y para mí fue un quiebre. Yo ahí puse un distanciamiento clarísimo que no puedo avalar semejante acto. ¿Ese fue el punto de quiebre, Lili, o cuál fue el parteaguas? El parteaguas que te hizo decidirte por salirte del grupo parlamentario de Morena y elevar el tono de la crítica hacia Morena. No elevé el tono de la crítica. Yo seguí desde que entré al Senado. Sí. Siempre he estado criticando lo que veo mal. De hecho, Juan Carlos, mi primera intervención en tribuna fue contra el nuevo gobierno, porque le quitaron los servicios médicos a las víctimas ABC. De ese tamaño es el asunto. Entonces no fui subiendo por una actitud mía. Simplemente, ante más cuestiones aberrantes que veo que se cometen y errores, pues los tengo que decir. ¿El punto de quiebre cuál fue, Lili? Empezó con el saludo a la mamá del Chapo. O sea, es reciente después, entonces. ¿Perdón? ¿El punto de quiebre fue reciente entonces? Sí, porque yo los golpes los aguanto. Sí. Y estaba convencida en que podía convencerlos de no proceder hacia el estatismo y de no dejarse influenciar por los grupos de izquierda radicales.
Pero sí, lo del saludo a la mamá del Chapo me parece algo absolutamente reprobable. En el resto del mundo fue verdaderamente una vergüenza, una cuestión muy impresionante que un presidente haya hecho eso. Y todavía salieron los de la 4T a defender a la mamá del Chapo Guzmán. Pero Lili... Qué pobre viejita. Y después vino lo de la pandemia, cuando empecé a ver que no reconocían la pandemia con la seriedad que tenía y que estaba a ojos de todo el mundo desde China, y que le empezaron a dar un manejo político a la cuestión de la pandemia, lo que ha derivado en un pésimo manejo del área de salud y de la economía. Yo no puedo ser cómplice de eso, porque eso va en contra del bienestar de México. Ahora que hablas de que el punto de quiebre fue el saludo que el presidente López Obrador le dio a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato, en Sinaloa, recientemente. Pero no me salí de la bancada en ese momento. Fue después con lo de la pandemia. Pero los panistas tienen a Genaro García Luna, Lili, y te vas con ellos. Es decir, a quien desde la perspectiva de la justicia estadounidense protegió al Chapo Guzmán y protegió al cártel de Sinaloa. Y bueno, dice Felipe Calderón que no sabía, pero también los panistas están embarrados de narcotráfico. Sí, yo nunca he dicho, yo nunca he defendido a los panistas, por el contrario, yo denuncié a García Luna cuando estaba en funciones en el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Lo denuncié en términos periodísticos, no ya que se había ido, sino estando en funciones. Investigué y lo denuncié. Y qué bueno que estaba en Estados Unidos, porque creo que aquí seguiría libre. Ojalá y no se lo vayan a traer, porque me da miedo que aquí lo suelten. Ojalá se quede bien refundido en la cárcel en Estados Unidos. Sí. Afortunadamente Felipe Calderón ya no está ahí, y afortunadamente Padres ya no es un personaje relevante ahí, porque me muero de vergüenza. Sí, hablas de estatismo. De hecho, en tus reacciones después de anunciarse la adhesión al grupo parlamentario del PAN, afirmas que vas a combatir y que has combatido el populismo y el estatismo. ¿Piensas que López Obrador quiere llevar a México al comunismo? No precisamente él. Lo que yo he visto es que hay grupos radicales de izquierda que están básicamente en la Comisión de Honor y Justicia de Morena, y tienen una enorme influencia sobre el presidente y sobre miembros de la bancada de Morena. Son radicales, que en esto quiero decir que quede con todas sus letras, admiran al régimen de Venezuela. Y cuando fue la coalición en la campaña, estuvieron muy calladitos, muy prudentes, casi a un lado, y marcando una línea divisoria muy distante de lo de Venezuela. Cuando llegamos al Senado, estos grupos, una vez empoderados, además nuevos en el poder, se han vuelto locos y ahorita pretenden imponer su agenda. Sí, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son los grupos de izquierda radical? Héctor Díaz Polanco y su gente. Sí. Y ahí están en las redes, Pedro Salmerón y el propio vocero del presidente. Tienen unas ideas muy peligrosas para el país hacia el estatismo. De hecho, odian a los micro, pequeños, medianos, grandes empresarios. Sí los ven como personas malas, no entienden cómo funciona la economía, no entienden que hay que generar riqueza para generar empleos. Sí. Entonces, creo que quieren hacer una élite gobernante con privilegios, que es lo que son ahorita, y no permitir que los individuos nos desarrollemos en el país. Sí. De hecho, la propaganda del gobierno es impresionante, son muchas horas al día de propaganda. Y a mí me puede mucho, me duele ver cómo veo que engañan al presidente, lo han envenenado, lo adulan, han superado aquello de que qué horas son las que usted quiera, señor presidente. Ve nomás el video que hizo Epigmenio Ibarra, ahí puede uno ver cómo le va diciendo cosas al presidente con insidia, metiendo ponzoña, que si el golpe. Entonces esas personas que
a las que escucha el presidente, que traen unas ideas radicales de izquierda que van contra las libertades esenciales, pues siento que lo han envenenado. Sí, ¿se lo has dicho al presidente? ¿Cuándo fue la última vez que platicaste con él? No recuerdo si hace unos 3 o 4 meses, no a solas. Yo me tomo muy en serio que el papel del senador es otro poder y los senadores estamos para ser un contrapeso del Ejecutivo, del presidente y para controlar al gobierno. Entonces, yo nunca busqué una relación con el presidente al viejo estilo de los legisladores que están arrodillados ante el presidente. Yo me tomé en serio esa independencia. Sí. No soy un empleado del presidente, entonces había quien me preguntaba. O sea, ¿nunca pasó por tu mente ir a hablar con el presidente y decirle, presidente, tiene este grupo de radicales que quieren llevar al país al desastre económico? Pues lo he dicho desde otras tribunas. Sí. ¿No te mandó algún mensaje el presidente? No, ha sido muy respetuoso de mi independencia como senadora. Sí. Lili, ¿quién usó a quién? ¿Tú al presidente o al entonces candidato para ser senadora o él para ganar en Sonora con tu imagen y con tu popularidad? No es una u otra. Sí. Son un equipo en el que es importante destacar que yo no soy plurinominal. Sí. Si le quieren quitar el escaño a alguien, que se lo quiten a los plurinominales. Esos sí son empleados del presidente, aunque sean senadores. A mí me invitaron porque me midieron en encuestas, sin mi conocimiento. Yo no sabía que me estaban midiendo en términos políticos. Salí como la evaluada más alta, lo cual hace sentido porque he sido una periodista durante muchos años y la gente conoce mi trabajo. Y me invitaron a raíz de ello, de que pues soy un líder de opinión y con credibilidad. Una vez yo le pregunté al presidente, ¿por qué me invitó a esto? Y él me dijo, ¿por qué hablas con la verdad? Pues quien pretendiera que yo iba a dejar de hablar con la verdad porque llegué al Senado, pues se equivocó. Ahorita a la 4T no le gusta que yo siga siendo lo que soy, hablando con la verdad y siendo leal a mis principios y siendo leal al electorado, a la ciudadanía, porque esta verdad ya no les conviene. Sí, ¿ganaste el Senado por ser Lili Téllez o ganaste por López Obrador? Fue una combinación, como te acabo de decir. Sí, una combinación entre ambos. Entre él y lo que yo traía. Yo no era una desconocida. Sí hay senadores que eran desconocidos hasta en sus colonias. Sí. Yo sí puse la credibilidad ganada en toda una vida, en un trabajo hecho con honestidad y con dignidad. A mí jamás se me ha acusado de corrupción. Sí. Porque soy un líder de opinión. Y también les serví como muestra de que era una coalición muy plural, porque yo ni de izquierda soy, y se los dije. ¿Cómo me invitan a mí que no soy de izquierda? Y me decían, no, es que esto es un movimiento, una coalición muy amplia en la que caben todos, solo se necesita ser honesto. Sí. Y yo pensé, bueno, entrémosle, está bien, por un deber cívico para ayudar a nuestro país. Pero que no se digan sorprendidos si alguien creyó que a mí se me iba a despertar una ambición política y que con eso que con eso yo iba a cambiar lo que he sido siempre, auténtica y hablando con la verdad, se equivocaron. Sí, Mi lealtad es con los sonorenses, mi lealtad no es con un partido y mucho menos con grupitos de izquierda radical que le están haciendo mucho daño al país. Y a las pruebas me remito. ¿Tu candidatura no fue producto de un acuerdo del entonces candidato López Obrador con el dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego? No, de ninguna manera. Él ni siquiera sabía. Sí. Sí. Ni mi candidatura, ni mi salida de la bancada, ni mi entrada a la bancada del PAN, todo han sido decisiones mías, únicamente mías, vistas en corto con que las he tenido que ver. Sí. Te le fuiste a la yugular en el debate a Antonio Astiazarán, que ahora no es panista, pero quiere ser candidato del PAN a la gubernatura.
cómo procesar esta situación ahora, porque pues estás en la bancada del PAN, partido que eventualmente pudiera apoyar a Antonio Astiazarán para ser candidato a gobernador. ¿Vas a apoyar entonces a Antonio Astiazarán en la gobernatura? Yo no voy a apoyar nunca a nadie que tenga antecedentes de corrupción. Lo que he hecho es todo lo contrario en mi vida, denunciar a quienes tienen antecedentes de corrupción o quienes están cometiendo actos de corrupción. Voy a seguir haciendo lo mismo. Sí, o sea, Antonio Astiazarán tiene antecedentes de corrupción. Fue lo que le dije en el debate, ¿te acuerdas? Sí, exacto. Lo que le dije en el debate, eso se tiene que aclarar. Sí. Guillermo Padres. Para bien o para mal, pero se tiene que aclarar. Guillermo Padres. Bueno, ni me lo menciones, yo no puedo oír de esa persona. Sí. Ernesto Munro. Me parece de lo más vergonzoso que le ha pasado al estado de Sonora. Ernesto Munro ayer, como parte de las reacciones, dijo que si te decidías por competir por la candidatura del PAN a la gobernatura, el PAN te abre las puertas. Ernesto Munro es padrecista. Mira, Juan Carlos, ya me han invitado a ser candidato a la gubernatura, de varios partidos y por parte también de organizaciones civiles. Yo ya he dicho que no. No me estoy afiliando al PAN, me estoy pasando a la bancada del PAN para poder cumplir la palabra que le di a los sonorenses. Sí. Yo no voy por la gubernatura. Esa es mi gran libertad. Eso es lo que me permite actuar con honestidad. Yo no estoy trabajando por el siguiente puesto político como lo están haciendo los demás. He sido extraordinariamente crítica de Guillermo Padres, de priistas, de panistas. Bueno, como comentábamos, hice una campaña contra ellos. Y mis posturas y lo que pienso no cambia. Ayer me sacaban unos tweets de antes y yo les decía, gracias por sacar estos tweets, siguen siendo actuales. Mi postura, mis pensamientos no se adecua a conveniencia de las circunstancias. Apoyé de buena fe a López Obrador. Yo no hice esto porque necesitaba en términos económicos el sueldo de la senaduría, ni porque lo necesitaba en mi carrera. Yo soy una periodista y me he ganado la vida y sé trabajar. Lo hice por convicción de querer ayudar al país, porque me invitaron y me insistieron. Repito, si alguien pensó que a mí se me iba a despertar una ambición por la gubernatura y que así me iban a controlar, se equivocaron. Si alguien votó por mí pensando que yo iba a estar de rodillas faltando al mandato de ser un senador y quiere estar de rodillas frente al presidente o frente a un partido político, se equivocó. Y que sirva de lección. Hay que votar por los individuos y hay que escuchar a los individuos en las campañas. Yo voy a cumplir mi palabra, así me haya tenido que pasar a la bancada del PAN, sin afiliarme al PAN, para poder cumplir la palabra que empeñé en Sonora. Soy leal a los ciudadanos, no a una pandilla de grupos partidistas. Bajo esa lógica, Lili, pues vas a chocar también con los panistas, porque pues también tienen experiencia en simulación. Aquí en Sonora, por ejemplo, Lili, los panistas en la legislatura pasada, en el Congreso local pasado, pues prácticamente se aliaron al gobierno de Claudia Pavlovich y le aprobaron las reformas constitucionales y le aprobaron todo, pues, ¿no? Sí, exactamente, sí. Los panistas, pues, digamos que han sido muy cercanos al poder, siempre cercanos al poder. ¿Vas a chocar también con los panistas? ¿Te vas a salir del PAN si chocas con ellos? Yo no voy a chocar con alguien por una cuestión de su afiliación política. Voy a chocar con los corruptos, de cualquier color, donde estén. Así lo he demostrado toda mi vida. Y así va a seguir. Sí. Voy a seguir chocando con los corruptos, sean del PAN, del PRI, de Morena. Voy a seguir denunciando a los corruptos. A la doctora Reina Castro Longoria, ¿qué mensaje le envías a tu suplente? Hay voces en Morena aquí que piden que te retires. Ya dejaste claro que no lo harás, pero ¿qué le dices a la doctora Reina Castro Longoria?
Pues le mando saludos, ¿qué habría de decirle? Sí. Le mando saludos. El hecho de que alguien pida en Sonora que yo deje el escaño confirma, es el mejor ejemplo de lo que estoy explicando. Fíjate qué autoritarios y qué estilo priista del más viejo, del priismo más recalcitrante. Qué autoritarios. Yo electa, habiendo hecho una campaña con un cargo de elección popular y decir, no, dánoslo, faltándole al respeto a los ciudadanos que votaron por mí, dánoslo porque necesitamos puros arrodillados frente al partido Morena. Que no piensen, que no digan la verdad y que no denuncien nada porque no nos conviene. Ese es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Sí. ¿Cómo yo no me voy a arrodillar ante ningún corrupto y ante ningún grupo de izquierda radical, ni de panistas corruptos, ni de priistas corruptos, ni de nadie. Así he sido toda mi vida y así voy a seguir siendo hasta donde llegue. Sí, Lili Telles, ¿cómo queda tu relación con Alfonso Durazo? Muy bien, yo le tengo mucho afecto y admiración. Sí, ¿lo vas a apoyar a la candidatura a gobernador? En lo personal, tiene mi apoyo, pero yo no me voy a meter en el proceso electoral de Sonora. Yo voy a seguir nada más dedicándome al Senado. Tengo un cargo muy importante que desarrollar frente al a los grupos de izquierda radical que le están haciendo daño al país, y no me voy a meter para nada en ese proceso electoral. Hay que se maten entre ellos por la gubernatura. ¿Estaríamos mejor con José Antonio Meade? En algunas cosas sí, porque el manejo de la economía ha sido pésimo. Vaya, te comentaba lo del el ofrecimiento que había por parte de López Obrador de que sea el 4% del PIB. Pues no solo no se creció, sino que tenemos una perspectiva desastrosa, y ahora resulta que ya ni la medición le importa. Sí. Entonces, sí estaríamos mejor con José Antonio Meade. No, yo no pongo... En la parte económica. No, eso lo estás diciendo tú. Hay ciertas cuestiones, de la parte económica, que creo que sí, porque este nuevo gabinete hay muchas cuestiones de la economía que simplemente no le entienden. Tan es así que la promesa de subir al 4% el PIB, pues resultó al revés, y la excusa es todavía peor. Nos dicen, no, ya no importa. No se vale, eso es una traición. Y ahorita yo tengo que trabajar muy duro por las tarifas de luz especiales para Sonora, por apoyar al campo, porque le están dando un golpe al campo espantoso en nuestra tierra, por los servicios de salud, por el abasto de medicamentos, por promover el desarrollo económico, por la limpieza del río Sonora. Que no vengan con cuentos. Han estado traicionando en temas que prometieron porque se les subió el poder a la cabeza y porque tienen ambiciones vulgares de poder, parafraseando al presidente. ¿Estaríamos mejor con Ricardo Anaya? Yo puedo hablar con esta libertad y puedo decir la verdad, porque yo no le estoy pidiendo nada a nadie. Sí, ¿estaríamos mejor con Ricardo Anaya? En cuestiones de política exterior, sí. Sí, ¿te arrepientes de haber votado por Andrés Manuel López Obrador? No me arrepiento. ¿No te arrepientes de haber votado por López Obrador? No me arrepiento. Yo no quiero un regreso al pasado. Yo hice una campaña contra lo que vivimos, contra el PRI y contra el PAN. Yo no quiero un regreso al pasado. Pero ahorita el discurso de toda la culpa es del pasado ya se acabó. En este momento queremos ver las soluciones ofrecidas aterrizadas. Ya no es noticia que lo hicieron mal el PAN y el PRI. Eso ya no es noticia, eso ya lo sabemos. Por eso hubo una elección, por eso yo participé en una campaña. Eso ya lo sabemos, por eso pusimos a López Obrador ahí. Yo no quiero eso. Luché contra eso. Lo que quiero es que se empiecen a ver el rumbo claro y resultados, y quiero ver capacidad de entender y capacidad de solucionar. Estamos trabajando todos los mexicanos para echar todos nuestros recursos a Pemex, que no tiene remedio, y a la refinería de Dos Bocas, en lugar de haber mandado todo nuestro dinero a crear un enorme sistema de salud que era una de las primeras y más sentidas demandas de la gente. Entonces, por supuesto que el pasado estaba mal, tan es así que hice campaña contra ellos.
Y por supuesto que no me arrepiento de haber votado por López Obrador, porque urgía un cambio en este país. Pero eso no quiere decir que lo que están haciendo ahorita está bien. Están haciendo las cosas mal. Y ahí están los números. Y ahí está la gente quejándose. Y sí es cierto que faltan medicamentos para los niños con cáncer. Y ya basta de que todo es culpa del pasado y todo es culpa de unos villanos y unos malos. Es hora de dar resultados. Ya no es noticia. Lo anterior ya lo sabemos. Por eso votamos por López Obrador. ¿Eres mejor oposición que el propio PAN, Lili? No entiendo. Es un comentario que hemos hecho aquí en los análisis de Reporte 100, que tú desde Morena y cuando estabas sin partido, tu discurso y tu narrativa pues era más de oposición que la de la supuesta oposición panista. Juan Carlos, es que yo soy una periodista y soy una ciudadana que apoyó a este presidente de buena fe, sin intenciones de empezar una carrera política, sin necesidad de ese salario para vivir. Yo fui de buena fe y hablo como periodista y hablo como ciudadana y ahora también hablo como una representante de mi estado. Y para mí es muy, muy importante representar a Sonora con dignidad. Y lo único que estoy haciendo es seguir hablando con la verdad y no hablar como hablan los políticos. Y como tengo la libertad de no tener ambiciones políticas, tengo la libertad, valga la redundancia, de decir la verdad. Y seguiré diciendo la verdad, le pueda a quien le pueda. Entiendo que a los de Morena no les conviene que yo esté diciendo la verdad, pero insisto, si creyeron que me iban a arrodillar con una zanahoria de la gubernatura, se equivocaron. Si creyeron que yo me iba a vender, que iba a vender mi forma de ser, como digo siempre, pues se equivocaron. Y no voy a defender a nadie por una cuestión de partido. Voy a entrar a esta bancada para poder cumplir mi palabra dada en campaña, pero los corruptos del PAN, a mí no me importa de qué color sean, yo seguiré denunciando. Lili, te agradezco mucho tu intervención esta mañana. Estaremos en contacto y conversando de manera frecuente, como siempre. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, y un saludo y un abrazo a mis paisanos. Tengan confianza. Muchas gracias, Lili Telles. Gracias. Reporte 100.